noches, buenos días. En estos tiempos de globalización, de culturas iguales y diferentes, de cercanías y de distancias, Su Excelencia el señor embajador de Costa Rica se siente como con cierta aprensión por la confianza con la que le estamos tratando por aquí. Y de verdad es una satisfacción tenerlo por aquí en Metrópolis, porque siempre lo decimos cada vez que Luis González nos trae un representante de otro país. Esa es la diplomacia contemporánea, es eso, es dar la cara, es decir qué se hace, es establecer contacto continuo, constante y que además ofrezca beneficios a los dos países. Hoy vamos a hablar de Costa Rica y de República Dominicana, y también tenemos un representante del Ministerio de Industria y Comercio que va a hablar de algo que está sobre el tapete, las pymes, y vamos a tener una semana dedicada a emprendedurismo, a ver si me da trabajo decir esa palabra, y a pymes y MIPYMES y todo lo que tiene que ver con eso, y el embajador es un invitado de honor. Ya usted tiene 4 años entre nosotros, 3 años entre nosotros. Si le preguntamos qué ha sido lo mejor del intercambio y de su representación aquí, ¿qué usted puede decirnos? Bienvenido de nuevo. Bueno, gracias. El orgullo es mío que ustedes hayan tenido el placer de invitarme en esta noche, y creo que también lo transmiten por la mañana también. Entonces, como usted dice, buenas noches y buenos días. Sí, cumplí ahora el 27 de octubre 3 años de estar como representante de Costa Rica aquí en República Dominicana, y ha sido una relación tranquila. Nos hemos compaginado bastante bien. De una u otra forma, pues logramos ayudar un poco para que República Dominicana se integrara como miembro pleno del Sistema de Integración Centroamericana de SICA. Incluso a partir del mes de enero, por 6 meses, le corresponde la presidencia pro tempore por primera vez, una vez integrado. SICA inició con los 5 países centroamericanos, posteriormente se incorporó Belice, después Panamá y ahora pues República Dominicana. Pero en términos generales hemos tenido como le decía, una relación muy amplia, muy concreta. Nos ayudamos con candidaturas en diferentes organismos internacionales. Ellos nos piden colaboración, nosotros algunas veces, la mayoría de veces se dan para satisfacción de uno y otro. Decíamos, estando tan cerca y a veces tan lejos, hace unos años para ir a cualquier capital centroamericana teníamos que ir a Miami. Siempre hemos dicho que las líneas aéreas deben establecer un contacto más práctico, más cercano, sí, más expedito, igual que por mar. Poco a poco se está tratando de establecer ese acercamiento, pero creo, señor embajador, que todavía falta muchísimo, igual que con el intercambio comercial. ¿Qué usted piensa al respecto? Miren, ahora que hablaba de eso, los vuelos, la primera vez que yo estuve aquí en República Dominicana fue en 1989 y fue vía Miami, Puerto Rico. Iba en el primer gobierno del presidente Arias. Él iba a recibir el premio Príncipe de Asturias y un doctorado en la Universidad de Exeter, donde él se había graduado en Inglaterra, y hicimos una visita oficial a Puerto Rico y teníamos que venir hasta Santo Domingo para coger el avión de Iberia para Europa. Hoy día hay un vuelo directo los lunes y los jueves, son 2 horas 20 minutos de Santo Domingo a San José, de la aerolínea Cóndor de Alemania. La otra es vía Panamá, que son 2 horas y media a Panamá y 1 hora a Costa Rica. Es mucho más corto, pero como dice usted, sigue siendo muy cerca y muy lejos. Depende del día, pierde uno casi todo el día en el viaje. Costa Rica ha sido referente, sobre todo a las personas que hemos estado cerca de los ámbitos jurídicos, ha sido referente de adelantos, de respetos institucionales, de logros democráticos. Eso sin duda les sirve a ustedes de orgullo. Y también en el aspecto de la educación, los índices de ustedes, yo no quiero decir que los convierten en la Suiza de Centroamérica, porque eso es
un disparate absoluto, no. Pues los convierten en Costa Rica, en Centroamérica y en el Caribe y en la región. Una persona de su generación, ¿cómo evalúa esos logros y ese orgullo que cada costarricense tiene cuando le mencionan eso en cualquier parte del mundo? ¿Se dan cuenta ustedes o ha sido algo natural y lo viven así? Probablemente quienes les correspondió vivir la transición de 1949 a después de 1949, tal vez ellos lo notaron muy diferente al caso de nosotros que ya nacimos en la época en que éramos un país totalmente democrático. Y el éxito de Costa Rica ha estado en una palabra: educación. Educación. Y nosotros podemos hacer eso gracias a que en 1949 el general en aquel tiempo, el último general que tuvimos, José Figueres Ferrer, una vez que ganó una pequeña revolución que se armó casualmente porque un partido aliado al ejército y a las Fuerzas Armadas pues no reconocieron un triunfo electoral, y eso provocó que el primer acto que él hizo cuando retoma el poder es abolir el ejército, y eso nos ha permitido a Costa Rica dedicar un 10% aproximadamente a lo que es la parte social, y estamos llegando al 8% en lo que es educación. Eso hace un cambio total a nivel de Centroamérica. Nos falta mucho. ¿8% de qué? ¿Del PIB? Del PIB. Se dedica a educación en Costa Rica. Sí, está llegando al 8%, pero es gradual, o sea, automáticamente cada año se va incrementando. Eso nos ha hecho diferentes en Centroamérica. O sea, que el ejército no ha sido necesario en Costa Rica. 1949 se abolió. Se abolió, y desde ahí tienen cómo es la defensa, cómo han logrado sustituir ese elemento. Nosotros tenemos una policía compuesta por 14,000 hombres en total, sí, con personal administrativo en 3 turnos. Es una policía civilista. No quiere esto decir de que no estén preparados para hacer un trabajo en la montaña o en la frontera, tanto con Panamá, que son... Ustedes tienen 2 fronteras. Fronteras muy amplias y muy boscosas, como también en la frontera con Nicaragua, sobre todo en operativos antinarcóticos. Nosotros tenemos un problema parecido al de ustedes aquí. En ese sentido. Somos, somos una especie de tránsito. De tránsito, y somos, decimos, la carne de la hamburguesa, porque es el lugar en medio exactamente donde debe necesariamente que abastecerse sea aviones pequeños, que es lo que utilizan para no tener grandes pérdidas con aviones que puedan hacer vuelos más largos, o lanchas rápidas. Entonces ese es el lugar de abastecimiento. Tenemos mucho problema, hemos tenido en los últimos años con lo que es eso. Yo lo digo con conocimiento de causa. Yo en el gobierno anterior del expresidente Arias, del 2006 al 2010, fui viceministro de la presidencia, encargado de asuntos de seguridad, y tenía a cargo el Instituto Costarricense sobre Drogas y la Dirección de Inteligencia. Entonces conozco muy bien. Es parte de la historia reciente que quizás muchas de las personas que nos estén viendo y aquí el personal tan joven no recuerda, pero Centroamérica vivió periodos de enfrentamiento bélico realmente desgarrante y desgarrador. Sin embargo, Costa Rica se mantuvo indemne, y a veces uno dice, ¿cómo pudo ser posible eso? ¿Usted cree que precisamente por esa posición pacifista, antibelicista y sin ejército, pudieron no contaminarse con ese periodo de guerras y de enfrentamientos en la región? Bueno, en realidad allí hay 2 etapas. La primera, que llega hasta 1986, cuando asume el presidente Arias. Hasta ese momento Estados Unidos nos quiso utilizar para ayudar a la contra, y había presencia al menos de directivos de lo que era la contra,
Cuando el presidente Arias llega a la presidencia en 1986, lo primero que hace es darles un tiempo de 72 horas a los miembros de la Contra para que abandonaran el país. Mandó a cerrar una pista que habían construido el gobierno norteamericano en el norte. Se cerró, se pasó el tractor para que no pudieran aterrizar aviones y emprendió lo que no se había logrado, una gira por Centroamérica para buscar de alguna forma sentar a todos los presidentes. Y así se logró por primera vez en la primera reunión de Esquipulas en Guatemala, sentarlos a todos juntos. Y ahí nació el Plan de Paz de Centroamérica. Y ahí el premio Nobel entonces. Que vino a culminar con la firma en agosto de 1987 del Plan de Paz, y en el 88 al presidente Arias, gracias a esa gestión, le dieron el premio Nobel de la Paz, que en realidad lo merecían todos los presidentes, pero por llevar el nombre de Plan Arias, pues además tomó la iniciativa y que el presidente... Fue una promesa desde la campaña de él, hablar de tratar de pacificar, y sobre todo lo que se buscaba era que no nos involucráramos en el conflicto. Ya se estaban dando algunos problemas en la frontera del lado de Costa Rica, y pues a Dios gracias, pues se logró. Usted habla que fue ministro, viceministro de Seguridad y encargado de... Tuvo que ver con estos asuntos del negocio del narcotráfico. Para cualquier ciudadano de esta región es casi inconcebible que se hable de lucha contra el narcotráfico y no se piense en un ejército armado persiguiendo narcotraficantes. ¿Cómo lo hacen ustedes entonces? Bueno, es que la policía, nosotros tenemos una policía de control de drogas. ¿Y la policía está armada o no? Sí, claro. La policía, o sea, el hecho de que un policía, que sea una policía civilista, pues está enfrentándose todos los días al crimen organizado, se anda armado, le digo, se tienen también rifles de alto poder cuando hay que hacer operativos en la montaña, hay fuerzas especiales, hay grupos SWAT, o sea, tenemos que hacer una pausa. Regresamos después de la pausa con el señor embajador de Costa Rica en la República Dominicana. Cuando uno llega al aeropuerto de San José, ve las imágenes, son de la conservación del ambiente, de las especies. Sí, así es de los pocos lugares que yo veo ese amor por el ambiente, por vender eso como activo turístico. Nosotros vendemos las playas, el sol muy bien, perfecto, nuestra amabilidad, todo lo que usted sabe maravilloso de aquí, pero tú ves todo aquello y pienso que eso traza la oferta turística. Hay una especificidad en Costa Rica para el turismo, ¿es así? Turismo ecológico, eso turismo, van personas, van buceadores, conservacionistas, eso... De todo, nosotros gracias a que hace muchos años algunos expresidentes pues tomaron la decisión de proteger mucho nuestra flora y fauna, sobre todo con la creación de parques nacionales. Ahí es muy estricto cortar un árbol, hay que sacar un montón de permisos, se respeta mucho. O sea, le digo, vamos a lo mismo, es un asunto que lleva años, es un asunto educativo. Y es cultural también, enseñar a la gente. Y tenemos un 25% del territorio costarricense, que son 51.100 kilómetros cuadrados protegidos con parques nacionales. Tenemos una ventaja, que estamos en un clima tropical húmedo, como es el caso de Monteverde, que a los extranjeros, sobre todo a los norteamericanos y canadienses, les encanta, y una hora después puedes estar en la playa. Sí. Entonces eso ha dado, estás en un volcán activo, donde oís cómo retumba, donde se mueve la tierra, y 20 minutos después
estás en uno que está inactivo, entonces puedes ver la calcificación de la lava una vez que se seca. Entonces hay una variedad muy grande y se mueve muy rápido. El turista en Costa Rica llega, alquila un vehículo y hace un viaje por el bosque, va a la playa, va a los volcanes, a las aguas termales, tenemos aguas termales. Y en cada pueblito que pasa algo gasta, porque tienen algún lugar que entrar a un restaurante, que es un turismo diferente al de otros países, inclusive aquí, que la gente viene, el paquete viene vendido de Europa, y llegan a un y no sale del y entonces ya ahí pasa una semana disfrutando. Dicen que vienen a República Dominicana, pero muchas veces no salen del entorno. Ahora sí tengo que reconocer que las playas, sobre todo la de Bávaro, nosotros no tenemos nada ni parecido. No, ahí. eso es verdad. Vamos a hablar de orgullo nacional en eso. Usted se refirió al tema, mencionamos fronteras cuando hablamos del tema ejército, y ahí viene un tema que hace mucho quería comentarlo y aprovechar entonces que está hablando la República Dominicana y al mundo a través de Metrópolis, que es la situación de Costa Rica con Nicaragua, con sus vecinos de Nicaragua. El tema, yo estuve en Costa Rica en el 99, ha pasado mucho tiempo, pero en ese momento yo veía, o sea, cómo sucede, cómo se veía el nicaragüense y el tico y el nica, esa expresión incluso. Entonces yo quiero, naturalmente, usted como embajador en su, ¿cómo va eso? Incluso hubo una crisis reciente por algunos elementos que en el mar territorial de uno u otro país. O sea, ¿cómo está la situación entre Costa Rica y Nicaragua? El tema migratorio. Es una pregunta también, diplomática, don Luis. ¿Usted? No, pero él como con diplomático. Mucho gusto, con mucho gusto. Son dos situaciones. Una es un conflicto viejo en el río San Juan. El río San Juan, en la mitad, digamos, de la línea fronteriza, es la frontera entre los dos países. El río San Juan es de Nicaragua, o sea, el río sale del agua de Nicaragua y pertenece a Nicaragua. La ribera derecha, hasta ahí llegamos nosotros. Sin embargo, desde los años finales de 1800 y este año también se han dado varios litigios y se llegó a un acuerdo con diferentes gobiernos de Nicaragua y Costa Rica de que teníamos libre navegación sobre el río San Juan. En Nicaragua, desde hace 125 años, un expresidente dijo que habían 3 estaciones, la seca, la lluviosa y la de los problemas del río San Juan. Porque cada vez que están en campaña política, alguien dice que Costa Rica quiere el río San Juan y eso es un tema de campaña. Olvidarse de todo. El último conflicto que tuvimos fue en el 2010. En el 2010 ellos iniciaron un dragado para salir al mar y los sedimentos los estaban tirando hacia el lado de Costa Rica. Eso provocó que presentáramos una demanda ante la Corte Internacional que está ahí. Ya se recogieron o se hizo las audiencias para presentar pruebas recientemente, hace como un mes aproximadamente, y se está esperando al fallo final. Y la otra parte, diría yo, es la relación con los nicaragüenses. Nosotros tenemos una dependencia muy, sobre todo de mano de obra de los nicaragüenses. Un estudio de una universidad de Costa Rica habla de que un 75% de las familias costarricenses han tenido o tienen alguna relación con un nicaragüense. Parece mucho, sea la empleada doméstica, sea el jardinero, sea el peón de la finca. 75%. Un 75% en todo el país, estando en todo el país, ha tenido o tiene alguna relación de tipo laboral. Están regulados, están todos legales, cuando en la época de la zafra, digamos, se solicitan los ingenios azucareros, pues solicitan a Nicaragua y controladamente van.
Pero usted lo dijo, controladamente, van por una etapa, por 6 meses, un año, un contrato. Muchos tienen familia, muchos se quedan, van muchos a utilizar todo lo que son nuestro sistema de salud y eso. Se parece un poco también a nuestro caso. Van como decimos, a parir a Costa Rica. Y allá ustedes tienen el jus solis, la Constitución costarricense. Estamos por ley no podemos negar esos servicios, aunque después se traten de cobrar, la mayoría de veces no se pagan. Pero sí hay un flujo muy grande, digamos, ahora viene la época navideña y hay que reforzar totalmente el puesto fronterizo y reforzarlo en el sentido de más personal para que haya abasto, porque en eso sí se les da mucho servicio para que se pongan al día. Recientemente hubo una amnistía ahí, que no era solo para ellos, era para los extranjeros. Para extranjeros. Y pues acudieron bastante nicaragüenses que estaban ilegales. La frontera es muy larga, es muy incontrolable. Es incontrolable. Señor embajador, ¿qué intercambio comercial importante tenemos con Costa Rica? Y si nos conocen, ¿cómo nos ven en Costa Rica? ¿Ya existimos allá? Sí, claro. Sí. ¿Qué vendemos, qué compramos? Bueno, de aquí hacia allá es muy poco lo que se exporta. De hecho, no tengo el dato de este año, pero el año pasado las exportaciones fueron de 40 o 45 millones de dólares de Dominicana hacia Costa Rica. Mientras que de allá para acá sobrepasan los 3.000 millones. Llegaron a, no tanto. No. Llegaron a los 250 millones de dólares. 300 millones fue que me dijo. Ustedes nos quitaron la yuca. La proyección nuestra es este año cerrar en 300. Sí, eso es un... No, ustedes tuvieron un problema con la yuca de moca en Estados Unidos, entonces... Entonces usted no pero usted sabe. Se aprovechó allá, sí, pero de aquí mismo fue donde buscaron cómo solventar el problema y esa fue la forma que se solucionó. Sí, nosotros exportamos mucha yuca. Sí. ¿Qué productos compramos nosotros ustedes aquí? Mire, de todo, mucho equipo médico, muchos víveres, pañales, envases plásticos. Sí, productos industrializados. Usted ve galletas costarricenses, leche costarricense, La Pino, me parece que costarricense. La Dos Pinos empezó hace, ya va para 3 años, trayendo 4 furgones por mes, ahora están casi por los 50. Sí, muy buena aceptación. La tendencia son 300 millones, eso me lo comunicó el embajador de República Dominicana allá, el señor Néstor Cerón. Sí, creo que este año ya cerramos con... Que nos dice que hay un desbalance y que queremos ver cómo... y incluso los mismos países les interesa. O sea, a Costa Rica le gustaría también recibir más productos de República Dominicana, pero ¿qué le vamos a vender nosotros? Sí, ahora, ¿qué le compramos hay que tomar muy en cuenta aquí también la diferencia tan grande que hay de población, ¿verdad? Aquí son 9 millones y resto de habitantes, según las cifras que se conocen. En Costa Rica, en todo el país, somos 4.600.000, entonces hay eso ya de hecho. El poder adquisitivo y también muchos elementos hay que tomar en cuenta. Todo eso nosotros le hemos sacado mucho provecho al Tratado de Libre Comercio, más que todos los países centroamericanos. ¿Y intercambio cultural tenemos? Sí, tenemos intercambios culturales constantemente, digamos, en las ferias del libro hay representación tanto allá como aquí. Grupos de bailes folclóricos están constantemente viniendo, escuelas, colegios. Universidades, intercambio entre universidades. Hay convenios también entre universidades. Digo, no hemos mencionado que la Escuela de Formación Política por excelencia de una generación de políticos dominicanos estuvo en Costa Rica. Y el profesor Juan Bosch estuvo mucho tiempo. Claro, Pepe Figueres es parte de la historia democrática dominicana y eso es innegable. ¿Qué piensa el señor embajador de tener una presidenta? Bueno, Laura Chinchilla. A toda, como decía Víctor Hugo, a toda ella le llega su hora. Ya en Costa Rica se dio, el primer intento fue en 1990. La ex esposa del expresidente Arias, Margarita Perón, hizo el intento, sin embargo quedó de tercera en la convención interna, del Partido de Liberación, de ahí no pasó, y se siguió insistiendo. Hay una legislación sobre violencia e identidad de género muy avanzada en Costa Rica
desde los años 90 Sí, prácticamente. paradigmática, la Y copiábamos. ha venido poco a poco dándose hasta que se cumplió, y ahora en el 2010 tuvimos por primera vez a una mujer presidenta, y se le mide diferente a como se mide un hombre, pero eso pasa en todos los países cuando es la primera vez. Sí, Y de ahí está, ya le queda muy poco. El periodo termina en mayo del próximo año. Precisamente, embajador, quería aprovechar que la doctora insertó el tema político electoral. Ustedes tienen elecciones el próximo año, me parece que es el 2 de febrero. Sí, el primer domingo de febrero. ¿Cómo va el proceso electoral? ¿Cuáles partidos están presentando candidaturas? Para que el pueblo dominicano entienda cómo va el proceso electoral en Costa Rica. Tal vez por dominicano debe ser difícil entender lo corto que es el periodo de la campaña política en Costa Rica. El principio de octubre era la fecha límite para inscribir candidaturas. Principio de octubre. Principio de octubre, y a partir de ahí pues arranca una campaña. La campaña se para ahora el 15 de diciembre, vuelve a arrancar creo que el lunes 6 por ahí de enero. Y el 15 de enero hasta ahí ya no pueden haber más encuestas siquiera. Estamos hablando que son 2 meses y medio quizás de campaña. 15 días no pueden haber siquiera encuestas. Solo tenemos campaña 365 días. Están prohibidas las encuestas de salida el día de las elecciones. Algunos partidos lo hacen a lo interno para ir midiendo. La campaña va dentro de lo normal. Hay 3 partidos que podríamos decir que son los fuertes. Tenemos una asamblea legislativa unicameral, somos, con 57 diputados. Eso es constitucional incluso. Sí, claro. Sí. Con 57 diputados que representan 11 partidos. Hay unos que tienen 1, otros 2, y hay 2 partidos, el Partido de Liberación Nacional, que está en el gobierno, tiene 25, y el Partido de Acción Ciudadana creo que tiene 15, y ahí se van los divididos. Otros partidos. Entonces cuesta mucho ponernos de acuerdo, como dicen en Costa Rica, hasta para un minuto de silencio. Pero sí, imagínese, 57. Pero tenemos mucho que aprender, y qué bueno que usted aceptara la invitación y que sea la primera o el primero de muchos encuentros. Regresamos con Pymes. Mucho gusto.